Seguimos con el tema 4. Vamos a hablar de la relación entre la luz de un puente y su peso propio. Sabemos que los momentos flectores en un puente de tramo recto son proporcionales a PL cuadrado, siendo P la carga, suma del peso propio, carga permanente y sobrecargas, y L la luz o separación entre pilas. K es una constante. Así, por ejemplo, en un puente biapoyado, K es un octavo. En la famosa ecuación M momento es igual a PL cuadrado octavos. En puentes hiperestáticos, K será más pequeña, será menor que un octavo. Vemos la importancia fundamental que tiene la luz, puesto que a diferencia de los otros términos, va elevado al cuadrado. Eso quiere decir que a medida que aumentamos las luces, nuestros esfuerzos van a incrementarse no linealmente, sino de manera más que lineal. A su vez tenemos que pensar que dentro de la carga P, suma de peso propio, carga permanente y sobrecargas de uso, la parte más preponderante es el peso propio. En un puente de hormigón de gran luz, la proporción de peso propio es el 80 al 90% de todas las cargas verticales que tiene que resistir la estructura. De ahí que se debe optimizar el peso propio, sobre todo para luces altas. En puentes de grandes luces, nuestra sección transversal tiene que ser una sección de gran rendimiento estructural, muy afinada. En luces pequeñas no es tan importante. Ahí podemos no tener que afinar tanto una sección y dejarnos un poquito más de libertad estética en cuestión de formas, espesores, etc. Vemos entonces que la mayor parte de la energía del puente se tiene que gastar en resistir su peso propio. Es una paradoja. Un puente se hace para que resista una sobrecarga. Y sin embargo, a la postre, la mayor parte de lo que tiene que resistir es su propio peso. Y también es verdad que a medida que aumentamos la luz, pues los cantos aumentan de los tableros y por lo tanto también aumenta el peso propio. Luego con la luz, los momentos aumentan al cuadrado porque la luz va al cuadrado, pero también aumentan en otra proporción porque la sección transversal cada vez tiene más área. Todo esto es más o menos entre 25 y 200 metros de luz se puede resumir en una ecuación aproximada que nos dice que P, el peso, pero considerándolo como peso propio, pues tiene aquí una ecuación que depende de la luz al cuadrado, de la L y una constante, es decir, es una ecuación de segundo grado. Como hemos dicho, cuanto mayor luz tiene un puente, más peso propio lleva y más hay que optimizar la sección. ¿Cómo? Pues haciendo secciones aligeradas, secciones en T, secciones en doble T o secciones cajón. Es decir, secciones con un gran radio de giro, secciones donde estamos intentando eliminar hormigón de las posiciones cercanas al centro de gravedad, donde pesa más que resiste. Otra opción es utilizar materiales más resistentes o ligeros, como por ejemplo hormigones ligeros de alta resistencia o el acero. De hecho, a medida que las luces aumentan por encima de 500 metros aproximadamente, pues ya no tiene mucho sentido utilizar un tablero de hormigón y se va a soluciones mixtas o metálicas. Y también tenemos por encima de 100 metros la opción de variar la tipología estructural global, yéndonos a otros tipos de tableros que no dependen tanto ya del peso del tablero. Otro tipo de puentes que ya no dependen tanto del peso del tablero, como los puentes arco, los puentes atirantados o los puentes colgantes, donde el peso del tablero va a depender más de la distancia entre tirantes o de la distancia entre péndulas en el puente colgante o de la distancia entre apoyos al arco que de la luz del propio arco, de la luz del atirantado o de la luz del colgante. Según lo anterior, vemos que podríamos decir el puente más óptimo, más eficaz, es el puente atirantado o colgado de acero. Lo que es verdad, indudablemente, para grandísimas luces. Pero, aunque sea el puente más eficaz, desde el punto de vista técnico, puede que no lo sea desde el punto de vista económico. De hecho, no lo es para luces pequeñas o medias. Así, por ejemplo, para luces de hasta 70 metros, son más económicos los puentes rectos de hormigón pretensado o posttensado, ya sea ejecutados in situ o prefabricados, empujados o construidos por la técnica de avance en voladizo. Entre 70 y 100 metros ya entran en competencia los puentes de acero mixtos de alma llena,
cajón o puente biputre. Los puentes biputres son los que están formados por un par de vigas doblete metálicas de gran canto. Entre 100 y 250 metros ya están compitiendo varias tipologías. Es la zona en la que no está tan claro cuál es la tipología de puente mejor o más económica. Depende de muchas circunstancias, depende del entorno, depende del terreno. Y aquí ya compiten los puentes de avance en voladizo hormigón pretensado con los puentes atirantados, con los puentes arco y con los puentes mixtos, ya sea de almayena o puentes mixtos en celosía. De 250 a 400 metros, pues ya estamos en el rango un poco más en el límite de los puentes de hormigón ejecutados por avance en voladizo y aparecen, evidentemente, como tipologías muy adecuadas los puentes atirantados e incluso los puentes arco. De 400 a 1000 metros nos movemos en el campo exclusivo de los puentes atirantados. Por encima de 400 o de 500, más metálicos que mixtos. Y ya por encima de 1000 metros, hoy en día la única tipología que podemos utilizar es el puente colgante. Vamos a hablar ya de las tipologías estructurales y de sus rangos de utilización. Las pequeñas obras de paso, bueno, se llaman habitualmente, esto es un poco de cultura general de terminología, ¿no? Caños, tajeas, alcantarillas y pontones. Los caños son tubos circulares que desaguan pequeños caudales de agua. Las tajeas son obras de drenaje que, no siendo caños, tienen una luz libre inferior a 1 metro. Las alcantarillas ya tienen una luz libre entre 1 y 3 metros. Y entre 3 y 10 metros se llama pontones. Aquí vemos alguna foto de este tipo de elementos. Los marcos, pórticos y bóvedas. Los marcos son elementos de hormigón armado en forma de cajón, por dentro de los cuales pues, pasa el tráfico, pasa una obra de drenaje, un paso de fauna, etc. Se utilizan para gálibos horizontales, es decir, para luces horizontales pequeñas, nunca más de 15 metros. Y el hecho de que estén cerrados por la parte de abajo hace que las tensiones que se dirigen al terreno, las tensiones que provocan el terreno, esta estructura, sean muy pequeñas, están muy repartidas. Y por lo tanto se utilizan en terrenos de baja capacidad portante. Aquí vemos una fotografía de un marco de hormigón armado ejecutado in situ con sus correspondientes aletas. Los pórticos, por el contrario, se diferencian de los marcos en que no están cerrados por una losa inferior, sino que cada uno de los hastiales o muros tiene una zapata independiente. ¿Cuándo hacemos un pórtico en lugar de una zapata corrida? Es decir, en lugar de un marco. Bueno, pues cuando la suma de las anchuras de las dos zapatas individuales de un pórtico pues es menor que la anchura de la losa inferior de un marco, lo que solamente se consigue con terrenos competentes de buena capacidad portante. Es decir, los marcos en todo tipo de terrenos, los pórticos únicamente en terrenos que tengan una buena capacidad portante. Aquí vemos una fotografía de un pórtico biarticulado prefabricado. Las bóvedas se utilizan para grandes monteras de tierra, es decir, para grandes recubrimientos de tierra sobre la clave. Pueden ser in situ o pueden ser prefabricadas. Si son prefabricadas, se pueden construir biarticuladas o triarticuladas. El que sean triarticuladas tiene la ventaja de que son fácilmente transportables. Aquí vemos unas fotografías de unas bóvedas triarticuladas. Aquí vemos unas bóvedas ejecutadas in situ, con su típica terminación en pico de flauta. Aquí vemos una bóveda biarticulada. Bien. A continuación vamos a hablar de los puentes rectos de vigas prefabricadas, que es el rey de los puentes en cuanto a número de obras construidas. Si es el rey de los puentes será porque es seguramente el más fácil de construir y seguramente también el más económico. Cuando hablo de puente recto es un puente constituido por elementos estructurales tipo viga, es decir,
que funciona fundamentalmente a flexión y a cortante, y que puede ser de un vano apoyados en dos estribos o de múltiples vanos apoyados en dos estribos y una o más pilas intermedias. El camino de rodadura, es decir, el firme, el pavimento, se coloca sobre la losa superior. Los puentes rectos se clasifican en puentes de vigas prefabricadas, utilizables en puentes de luces cortas y medias, en puentes tipo losa o nervados ejecutados in situ, también para luces cortas y medias, y en puentes tipo cajón para grandes luces. ¿Por qué los cajones se utilizan para grandes luces? Porque la sección tipo cajón es la sección más afinada estructuralmente. Es la sección que tiene menos peso en relación a su canto, que tiene un radio de giro más grande. Y por lo tanto, como hemos visto antes, con grandes luces, donde los momentos flectores crecen de una manera más que lineal, es donde tenemos que gastar toda nuestra materia gris en buscar las secciones transversales más afinadas. Bien. Los puentes de vigas prefabricadas, que hemos dicho que son puentes rectos para luces cortas y medias, distribuyen la rigidez longitudinal en líneas paralelas como son las vigas. Concentran así la rigidez, lo que constituye un criterio de buen funcionamiento técnico y económico. Es decir, la sección de las vigas T es una sección muy afinada, con el área concentrado en las fibras extremas, lo que maximiza el radio de giro. Sobre las vigas se coloca una losa con un espesor habitual entre 25 y 35 centímetros. Lo normal suelen ser 25 centímetros, cuya función es doble. Por un lado, le da más inercia a las vigas longitudinales, le da más capacidad resistente, porque aumenta su cabeza comprimida y aumenta su canto. Para eso hace falta que estén conectadas a través de armadura pasante que se le deja en el ala superior a la viga. Y constituyen también la zona por la que pisa directamente el tráfico, y también favorece el reparto de esas sobrecargas de tráfico entre las distintas vigas. Cuanto más rígida sea esta losa, es decir, cuanto más espesor tenga, las cargas puntuales y las sobrecargas de tráfico se reparten mejor entre las vigas. Como vigas T, las luces habituales se sitúan entre 10 y 45 metros. 45 metros es un poco el límite para una viga biapoyada T. La relación canto-luz es muy variable. Evidentemente depende del número de vigas. Cuanto más vigas coloquemos, podemos ir a vigas de menos canto. Y por eso varía entre un 30avo y un décimo, siendo lo óptimo 1 partido por 16. Es decir, un tramo de luz de 16 metros pues le correspondería un canto de tablero de 1 metro. Hombre, la gran ventaja que tiene esta solución es que es una solución muy industrializada, compuesta a base de montar elementos prefabricados de poco peso y por lo tanto fáciles de transportar y fáciles de montar con grúas no extraordinarias. Las vigas se suelen colocar siempre con separaciones uniformes entre ellas y, como ya hemos dicho antes, es la solución más económica. Un poco menos económica es la solución de vigas prefabricadas tipo artesa, es decir, vigas en U. Si nos fijamos, una viga en U no deja de ser una composición de dos vigas T en las que las alas inferiores están unidas. Eso le da mayor rigidez a torsión y por lo tanto favorece el reparto transversal de las sobrecargas y de las cargas puntuales. Se consiguen luces también parecidas o similares a los tableros en viga T, pero con una estética más cuidada. Realmente esta solución es más cara porque se trata de construir, transportar y montar elementos más pesados, como mínimo pesan el doble que las vigas T. Las vigas tablero losa es una tipología que se utiliza muy poco, no llega a grandes luces, solo como hasta unos 15 metros. Son vigas en forma de T invertida,
yuxtapuestas y que por lo tanto intentan dar un aspecto estético de una losa hormigonada in situ continua. Lo que muchas veces no se consigue porque las propias contraflechas de ejecución de los elementos pretensados de las vigas pretensadas, estas vigas en doble T, no son iguales en unas vigas que en otras. Y por lo tanto, a veces da el aspecto de tecla de piano. Las vigas cajón constituyen, digamos, el escalón superior de estético de los tramos prefabricados. Para un ancho máximo de 13 metros, estas vigas cajón pues, tienen una anchura que dificulta su transporte y, por supuesto, su montaje. Admite soluciones hiperestáticas, lo mismo que las vigas Artesa, a base de conectar a cuarto de luz o incluso sobre pilas una Artesas con otra. Así, con soluciones hiperestáticas se pueden alcanzar sin dificultad 60 o 70 metros. Es la solución que tiene mejor estética, la viga cajón, puesto que imita de una manera bastante eficaz a una sección ejecutada in situ. También es verdad que los voladizos laterales aligeran visualmente la sección bastante, lo que no ocurre con los tableros en doble T, donde, como se puede ver aquí, las vigas se suelen colocar a ras de los extremos de la losa. Y en las vigas Artesa se suele hacer lo mismo. Sin embargo, en las vigas cajón se diseñan unas prelosas prefabricadas a todo lo ancho que permiten que se puedan disponer unos voladizos que quedan estéticamente bastante bien. Vamos a ver aquí algunas fotos. Vemos aquí una viga cajón prefabricada, además continua. Aquí vemos un puente de vigas Artesa, con dos Artesas. Fijaos en los prefabricados, en las prelosas que se colocan encima para sobre ellas hormigonar la losa in situ. Las vigas Artesa en la zona de apoyos deben llevar un diafragma que redirija la reacción de los aparatos de apoyo a las almas. En esta otra foto vemos también una viga cajón en proceso de montaje con las prelosas de la losa en proceso de montaje y vemos que constituye una solución hiperestática con uniones a cuarto de luz. Un puente de vigas prefabricadas con jabalcones muchas veces se hace así, es decir, la sección cajón para anchuras superiores a 10 metros se consigue a base de colocarle también jabalcones prefabricados.